dar inicio. ¿Estamos listos para la palabra el día de hoy? ¿Sí? ¿Estamos listos? A ver, no los oigo muy animados, o ya quieren la oración. Si no, pasamos a la oración. Vamos a entrar a la cuarta parte de esta serie que hemos puesto como título: Jesús, mi Señor y mi Dios. Jesús, mi Señor y mi Dios. Si tú has estado aquí estas últimas semanas, muchas gracias. Sabes de lo que hemos estado hablando. Y si no, pues bueno, espero que el día de hoy pueda ser de mucha ayuda y de bendición para ti. Y quiero que nos centremos alrededor de una escritura que ha registrado Mateo. Mateo es uno de los seguidores más cercanos de Jesús, un cobrador de impuestos. Se le consideraba lo peor de lo peor en la sociedad. Era una persona que había traicionado la nación, porque se había vendido para el gobierno romano, y de esta manera él cobraba impuestos sobre sus hermanos judíos, y de ahí les robaba para él y luego robaba para el gobierno romano. Entonces imagínate, no era una persona muy bien querida entre la cultura judía, entre los judíos de ese tiempo, pero aún así Jesús lo llamó. Y él registra, hubo algo que sucedió en la vida de Mateo, que él tuvo una transformación y él tuvo un cambio en su vida. Y fue el de reconocer que Jesús es Señor y que Jesús es Dios. Jesús no era solamente un maestro, Jesús no era solamente un profeta, no era solamente alguien que venía a liderar con autoridad gubernamental, sino que realmente era Señor y que era Dios, era el Hijo del Dios viviente. Y esta historia, la que vamos a entrar ahí en Mateo capítulo 16, está sucediendo algo muy interesante. Previo a lo que vamos a leer, algunos líderes religiosos le habían demandado a Jesús que mostrara una señal. Ok, ¿quieres que creamos de que tú eres el Hijo de Dios? A ver, muéstranos una señal. Demandaban señales. Y Jesús les contesta, les dice: bueno, ustedes creen a veces en los dichos. Le creen a los dichos que si amanece el cielo de esta manera, ustedes creen que va a haber buen clima o mal clima. Y ustedes creen en eso, pero no creen en la palabra de Dios. Y viene y les dice: ¿sabes qué? No se les va a dar ninguna señal, porque son una generación perversa. Buscan nada más lo que a ustedes les beneficia. Buscan nada más, como luego decimos aquí en nuestra cultura, lo que sacia o para nada más quitarnos la comezón del oído. O sea, aquellas cosas que vienen y nos quitan lo que nosotros tenemos como curiosidad. Y Jesús dijo: no se trata de eso. Entonces está sucediendo estas cosas, y de repente entran a una región que es conocida por el nombre de la ciudad. Y ahí es donde entramos a esta conversación. Dice que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Si algunos saben que Juan el Bautista era un líder en la comunidad judía que estaba haciendo una revuelta con las personas, llamándoles al arrepentimiento. Otros dicen Elías, un profeta que había sonado mucho en el Antiguo Testamento. Y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Los discípulos tienen años siguiendo a Jesús, pero ahora su lealtad y la motivación de su corazón es lo que está siendo probada. Ahora ellos están siendo probados en por qué realmente están siguiendo a Jesús. Y una de las cosas que realmente revela la motivación del corazón son nuestras palabras. Hay otra parte en la escritura donde dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Jesús de alguna manera está haciendo una pregunta que viene y cambia por completo. Viene y cambia por completo la dirección de la vida de Pedro y los demás seguidores.
Y ese es el tema para el día de hoy, la pregunta más importante. Y hoy mi oración es de que podamos traer la respuesta correcta a esta pregunta. ¿Quién tú dices que es Jesús? Entonces vamos a orar. Les invito a que oremos juntos. Padre, te damos tantas gracias porque podemos acercarnos a ti con corazones sinceros. Y tú eres quien viene y revela las motivaciones de nuestro corazón. Todos hemos llegado a este lugar con diferentes situaciones de vida o quizás motivaciones de vida, pero tú ves nuestro corazón. Y hoy te doy gracias porque podemos entender que en un mundo que está quizás saturado de tantas voces, de tantos ídolos, tú nos puedes ayudar a reconocer y que podamos nosotros abrazar esta verdad de quién es quien realmente transforma vidas, que Jesús es quien transforma todo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Padre, te pido que nuestros corazones estén abiertos para que esta revelación llegue y que sea plantada, Señor, y que no solamente sea plantada en nuestros corazones, sino que con valentía podamos proclamar que Jesús es el Señor. Te pido que tú hables, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, que no sean mis pensamientos, Señor, que sean tus pensamientos. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Hace algunas semanas, hace un par de semanas estuvimos visitando un sitio histórico aquí cerca, que yo creo que muchos de ustedes han estado ahí también, que es The Álamo, ahí en San Antonio. Y hemos estado ahí en muchas ocasiones, pero en esta ocasión hubo algo muy peculiar que llamó mi atención, o no sé si uno se está haciendo más joven, más viejo, que, o sea, te cambian los intereses, pero estar ahí realmente cautivó mi atención en muchas maneras. Volver a escuchar la historia de cómo fue esta batalla que se llevó ahí, toda la historia que venía detrás, todos los argumentos que hay en contra y a favor. Y lo que te digo esto por lo siguiente: se han levantado monumentos en nombre de grandes guerreros de esa época. David Crockett es uno de ellos, que está un monumento ahí al frente porque fue uno de los héroes de estas batallas. Vino desde una región lejana para pelear y defender los valores y pelear y defender lo que ellos creían que representaba la tiranía del gobierno de México, etcétera. Y hay otros monumentos a nombre y a favor de aquellos grandes o valientes guerreros que mantuvieron la defensa en este lugar, aún incluso cuando llegó todo un ejército. Y es muy interesante ver eso. Y en realidad a veces se hace toda una idolatría alrededor de culturas como esta. Se levantan monumentos, se hacen también ídolos de figuras de la historia, y eso es justamente lo que está sucediendo aquí en Cesarea de Filipo. Es muy interesante que ahí anota el nombre cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, y el nombre en sí es importante entender. ¿Por qué se llamaba Cesarea de Filipo? Estaban bajo el imperio, bajo la autoridad del imperio romano, los judíos, y el emperador o el gobernador César Augusto ahí había ido conquistando terrenos, y una de las maneras de dejar su historia o dejar su legado era que le ponían nombre a las ciudades de aquellos que habían hecho grande a favor. Y el nombre Filipos viene del rey o el gobernador de esa región. Nosotros le conocemos como el rey Herodes. Bueno, venía siendo un hijo o nieto del rey Herodes que nosotros conocemos de la historia de Jesús. Entonces Filipo viene y levanta un templo en honor a César Augusto. Esta región, de hecho, era una región con muchas cualidades. Era donde brotaba un manantial que alimentaba el río Jordán. Y entonces desde la anterioridad, desde los antepasados de la fertilidad que había en esta región, se habían hecho ídolos de la cultura griega. Y había un dios llamado Dios del pan. Yo creo que ese sería un buen dios para los mexicanos porque nos encanta el pan. Pero no es un nombre en español. El dios Pan era quien se decía o se creía que había nacido en una de estas cuevas, de estos manantiales. Y la región, incluso la ciudad, se llamaba en otro tiempo Paneas. Entonces vienen los romanos, conquistan este territorio
Y Herodes levanta un templo y le pone como nombre Cesarea de Filipo. Y se contaba la historia de lo grande que eran estos reyes, de lo grande que eran estos gobernantes, de lo valiente que ellos eran. Entonces yo me imagino que van caminando, y mientras van caminando o van viendo estos monumentos, van viendo estos templos que están construidos en nombre de ídolos, en nombre de gobernantes, en nombre de figuras poderosas. Y la conversación a lo mejor está entre los discípulos. Oye, ¿escuchaste la historia de Herodes? Oye, ¿escuchaste la historia de César? O quizás la gente alrededor. Y Jesús aprovecha esta oportunidad. Aprovecha esta oportunidad para que ellos puedan terminar haciendo una declaración que cambia por completo el rumbo y la dirección de sus vidas. No solamente la de ellos, sino la de toda la humanidad. Porque de estos 11 hombres valientes se lleva el evangelio a todo el mundo. De esta declaración que hizo Pedro cuando Jesús hizo la pregunta más importante, porque esto no era acerca de señales, no era acerca de milagros, esto no era incluso acerca de que Jesús era un buen maestro, un buen rabí. Esto era acerca de la declaración de quién es Jesús. Y hoy en día es lo mismo. Hay poderes políticos que prometen hacer nuestra vida mejor. Hay poderes políticos que prometen que todo va a cambiar a nuestro favor. Gobernantes hacen promesas de una vida mejor, o quizás podemos también creer que las celebridades tienen una plataforma de mucha influencia. Puede ser una celebridad en los deportes, en la música, en el entretenimiento, en las artes de actuación, y son populares, celebridades que tienen una plataforma, pero lo usan a su favor. La mayoría de ellos lo usan para, podemos decirlo, para llevar su ideología, llevar sus propias opiniones y tener esa influencia para llevarlo a su favor. ¿Estamos de acuerdo que eso es algo que sucede hoy en día? Y luego agrégale algo más a esta fórmula tan compleja en la que vivimos hoy en nuestra cultura. Ahora están los influencers también, que son personas que tuvieron la valentía de tomar un teléfono y siguieron su impulso de hacer algo, y creció el número de seguidores. Y ahora son influencers, tienen influencia. Y te prometen la mejor de las vidas, y te prometen la fórmula al éxito, y te prometen la fórmula a las riquezas. Y ahí va gente cayendo en las promesas de personas que no eran nadie hace un año y ahora son influencers. Y esto es lo mismo que sucede hoy en día. Están todas estas regiones, están todas estas personas que tienen un nombre, que prometen algo. Y la gente sigue eso. Y la gente va detrás de esto. Y comienzan ciertas actividades en su propia vida porque el gobernante, el atleta, el artista, el influencer lo hace. Entonces es algo cool, déjame intentarlo yo. Nuestros estudiantes son tan influenciados por la cultura hoy en día. Ahora se peinan, digo yo, pues ¿qué onda con estos peinados? Pues ahí ves a un artista que está cortado el pelo así, ahí van todos cortados así. Digo, ¿no les ponen el espejo enfrente o que cuando le están cortando el pelo? ¿Qué está sucediendo? Ya parezco viejito, ¿verdad? Es que los jóvenes de hoy en día, como decían, así decían de nosotros los jóvenes, así decían de nosotros también. Pero a lo que voy es, influyen en todo, influyen en la moda, influyen en las palabras como hablan, influyen en los pensamientos, influyen en los hábitos. ¿Y por qué lo haces? Porque ¿qué lo haces? Y Jesús entendía que era importante que los discípulos supieran que Jesús era más que una moda, que ellos entendieran que Jesús era más que una tendencia. Jesús era una verdad eterna que venía desde sus antepasados y que seguiría estando ahí aún después de ellos morir. Que ellos entendieran que Augusto César o César Augusto y que Herodes de Filipos también habían sido grandes personajes, pero su historia iba a terminar ahí. Y él les hace la pregunta, bueno, ¿ustedes quién dicen que yo soy? La gente tiene una opinión acerca de mí. ¿Cuál es su opinión acerca de mí? Y ahí es donde Pedro valientemente declara, no, pues yo digo que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, es importante que los que están alrededor entiendan eso. Eso, Pedro, no nació de tu propia inteligencia. Hay algo que está sucediendo aquí que te llevó a esa conclusión.
Esa es la pregunta más importante en nuestra vida. No es a cuál religión perteneces, no es a cuál iglesia perteneces, no es a cuál denominación perteneces, no es cómo sigues a Dios a tu manera o cómo te dicen que Dios se debe seguir. Es entender que Jesús viene siendo el centro de toda autoridad. Jesús viene siendo el centro de cualquier reino y Él viene a querer gobernar sobre tu vida, no como alguien autoritario, sino como alguien que conoce los planes que tiene para tu futuro. Y vivimos en una cultura que te ofrece una gloria pasajera, pero Jesús te ofrece una verdad eterna. Yo no sé con qué te quieres quedar tú, pero yo me quedo con la verdad eterna. Aquello que va a sobrepasar mis pensamientos, mis ideologías, las tendencias que vivimos hoy en día. Y hay interrupciones que cambian a veces la narrativa de la historia. Y Jesús vino y cambió la narrativa de la historia por completo. Vino y interrumpió la historia. ¿Cómo, Joel? ¿Cómo lo hizo? Pues nada más está de que veas tu calendario. Es antes y después de Cristo. Vino y interrumpió la narrativa de la historia de que ahora la grandeza no estaba en lo que el mundo ofrece. Ayúdame a poner eso en pantalla, por favor. No estaba en lo que la cultura ofrece como una gloria pasajera, sino que Él ofrecía una verdad eterna. Algo que venía y validaba el propósito que Dios tenía para su creación desde años, desde siglos pasados. Pero hay cosas que vienen e interrumpen, cambian la narrativa de la historia. Y es el deseo de Dios que nuestro mundo, que nuestra cultura sea interrumpido por la verdad eterna de que Jesús sigue siendo Señor. Es el deseo de Dios que nuestras escuelas ya no sean influenciadas por las esferas de influencia de esta cultura, que es el gobierno, que es la educación, que son las artes, que es el entretenimiento, sino que sean influenciadas por la autoridad de que Jesús es el Señor. Es el deseo de Dios que nuestra propia historia sea interrumpida y que dejemos de poner nuestra gloria o poner nuestra vista en las glorias pasajeras y que podamos poner nuestra vista en el único que ofrece una verdad eterna, que es Jesús. Es el deseo de Dios que este año escolar que arrancamos, que sea algo distinto, que sea algo diferente, que sea algo que marca un antes y después en la vida de las personas, que la ansiedad se convierta en esperanza, que el temor y la falta de identidad pueda encontrar valor en que soy creado, amado y aceptado por el Creador de todos, que la historia que Jesús viene a narrar y contar en nuestra vida venga a impactar y cambiar y transformar la vida de otros. Eso es lo que Jesús está haciendo. Y yo sé que para muchos de nosotros es nuestra historia. Para muchos de nosotros nuestra historia fue interrumpida en un punto. Lo que era caos en nuestra familia, lo que era caos en nuestro matrimonio, lo que era desorden en mi vida, ahora viene a cobrar un nuevo sentido porque Jesús vino y interrumpió y cambió la narrativa de mi historia. Cesarea de Filipo ahora viene y toma un nuevo significado. Porque es en Cesarea de Filipo que describía la grandeza de dos grandes gobernantes, en la cual se hizo la declaración más grande en la historia de la humanidad. Donde Pedro dice: tú eres Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso puede suceder en nuestra vida también. Quizás hemos construido grandes monumentos a nuestros propios logros. No, hombre, mira desde dónde yo venía. Mira desde dónde me he levantado. Y entender de que esto es algo mucho más que mi propia gloria. Esto es la narrativa de Dios en mi vida. Mira de dónde Dios me sacó. Mira lo que Dios transformó. Mira lo que no tenía orden y ahora viene a tener un significado. Mira lo que antes era oscuridad y ahora resplandece con una luz verdadera. Mira lo que antes era insípido y ahora está lleno del sabor de la vida de Dios en mi vida. Mira lo que antes contaba mi historia y mira lo que está contando ahora mi historia. Jesús viene y lo transforma por completo. Y Él viene y cambia nuestra historia y dice: ¿sabes qué? Ahora yo te doy un nuevo comienzo. Tu historia tiene un nuevo comienzo. Pero no solo eso, también tiene un nuevo final. ¿Hacia dónde iba dirigida la historia de los discípulos? Y después de esta declaración de la pregunta más importante, se dirigen hacia una vida eterna, una verdad eterna. Y ahora nosotros podemos entender que esa era nuestra narrativa. Estábamos en el lugar donde el orgullo prosperaba. Cesarea de Filipo era un lugar de orgullo.
Y a lo mejor nuestra vida estaba en un lugar donde nuestro orgullo era lo que prosperaba. Pero ¿qué es lo que Dios hace? Él quiere destruir lo que nosotros construimos para validar su nombre. Él no quiere que nada sea construido sobre nuestra propia grandeza. Entonces de repente vamos a ser sacudidos y de repente vamos a ser derrumbados. Pero para que Él sea el que nos levante, y ahora el fundamento no es un fundamento, una gloria pasajera, ahora el fundamento es eterno. Esto que Jesús, esta pregunta, lo que Jesús estaba haciendo era una invitación a que pudieran tener un verdadero fundamento, no lo que la cultura les había enseñado. Porque quizás por su mente ya cruzaba el hecho de vamos a levantar un nuevo templo. Oye, ¿qué si le construimos un nuevo templo? Ahora me estoy aventurando, esto no es bíblico, no estoy diciendo que ahí lo dice en la Biblia, pero así sucede y así corren nuestros pensamientos. La gloria pasajera, y Jesús dice, no, esto es algo más que un reino terrenal, este es un reino eterno. Ese es el reino de los cielos haciendo presencia en la tierra. Y cuando Jesús hace esta invitación a buscar el verdadero fundamento para que puedan elaborar sobre la importancia entre ellos mismos de lo que verdaderamente sabemos. En otras palabras, para ti, esta pregunta es para ti. ¿Qué es lo que tú crees que es verdad? Que quizás te has creído la mentira de que Dios es un Dios a mi manera, pero hay una verdad eterna sobre quién es Dios y quién es Jesús. ¿Y por qué es de que Jesús vino? Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Cuál es la opinión popular? Y muchas veces somos influenciados por la opinión popular de quién la opinión popular cree que es Jesús. Algunos se creen la mentira que esta es una idea anticuada. No es una idea anticuada porque esta no es una tendencia, esta es una verdad eterna. Las ideas y los pensamientos cambian. Incluso si yo voy al salón de clases donde di clases hace 20 años, y si yo tomo un texto del libro y comienzo a dar las clases que antes daba, te aseguro que hay cosas que han cambiado. Te aseguro que hay principios que han cambiado en la ciencia. Te aseguro que ahora el método científico incluso ha tomado otro giro. ¿Por qué? Porque cambia. Estos eventos cambian, pero la verdad es eterna. Y Jesús quiere traerlos a la verdad. No quiere traerlos a la opinión popular. Y tú, como un seguidor de Jesús, no debes de moverte por la opinión popular. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Me asombra cómo hoy en día hay personas que toman su teología de un influencer o de una celebridad o de una persona en gobierno. Oye, ¿dónde escuchaste semejante barbaridad? Es que lo dijo aquel tal persona. Esa persona ni siquiera tiene una relación con Dios, ni siquiera ha leído la palabra, ha formado su propia idea, ha formado su propio monumento de Dios, pero Dios quiere derribar ese monumento para darle lugar a Jesús. Y cuando eso sucede en nuestra vida y nos hacemos la pregunta, ¿qué es Dios para otras personas? A veces trae claridad para nosotros entender de que las creencias que el mundo tiene acerca de Jesús no tienen nada que ver con la verdad eterna. Para muchos de nosotros eso cambió también. ¿Cuáles eran las creencias que teníamos acerca de Dios y acerca de Jesús antes de conocerle a Él? ¿Creíamos que Dios era una religión? ¿Creíamos que Jesús era simplemente un amuleto de la buena suerte? Hasta memorizábamos ciertas oraciones para que de esa manera obtener algo de buena suerte como un amuleto. Y manejábamos nuestra fe como un amuleto de la buena suerte. Y entonces les pregunta, bueno, ¿ustedes quién dicen que soy? Y esta pregunta es fundamental. Y Jesús desafía a sus discípulos a ir más allá de la opinión popular. ¿Cuál es tu comprensión de quién yo soy? Y nada más uno de ellos tuvo la audacia de levantar su mano y decir, yo creo que tú eres el Mesías. Mesías significa ungido o enviado, eso es lo que Mesías significa. Yo creo que tú eres el enviado. Se ha contado acerca de que Dios enviaría a un Salvador. Yo creo que el Salvador eres tú. Esa fue la declaración de Pedro. ¿Salvador de qué? Salvador de nuestra propia alma, Salvador de nosotros mismos. A veces queremos salvar nuestra familia, queremos salvar nuestro trabajo, queremos salvar nuestro negocio. No podemos salvarnos ni a nosotros mismos. ¿Qué te hace creer que podrás salvar algo que está fuera de tu control? Pero cuando esta declaración sale de la boca de Pedro,
Esto viene y atraviesa por completo la confusión que había. Era real la confusión. Algunos dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, otros dicen que es Juan el Bautista. Y había mucha confusión, y la declaración de Pedro penetró por completo toda esta confusión. Y le trajo orden. Y estableció el lugar de privilegio y honor que le pertenecía a Jesús como Señor y como Dios. Eso es lo que muchas veces tiene que suceder en nuestra vida. Comenzamos a escuchar tanta mentira, comenzamos a escuchar tantas ideologías, comenzamos a escuchar tantas opiniones populares, y ahora la invitación que Jesús nos hace es que declaremos quién nosotros tenemos, por seguro de quién Él es. Y yo no sé si para ti Jesús es el Señor, si para ti Jesús es Dios, y si no es así, es tiempo de cambiar esta relación con Dios, porque nada más Dios puede revelarte eso. Y es por eso que Jesús le dijo a Pedro: bendito eres, Simón, hijo de Juan. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Jesús? Yo quiero la bendición de Jesús. Aquí te está diciendo dónde está la bendición de Jesús. La bendición de Jesús no está en qué tan bien te portas. La bendición de Jesús no es qué tan bien lo haces, si te equivocas o no te equivocas. La bendición de Jesús viene sobre la declaración de tu boca: bendito eres, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Juan. Bendito eres, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. O sea, esto de la fe no puede ser una fe heredada. Es por eso que siempre te animamos: trae a tus hijos a la iglesia, tráelos a la iglesia en Vision Kids, tráelo al ministerio de estudiantes. Tráelos para que ellos tengan una fe personal, no una fe heredada, porque para cuando venga la situación difícil, que ellos sepan que Dios es un Dios personal, no es el Dios de papá y el Dios de mamá, que no es el Dios de mi abuelo. Él es mi Dios, porque yo he declarado que Jesús es mi Señor. Y esto es para todos. Esto no es asunto de religión, esto es asunto de relación. Esto no te lo reveló sangre ni carne, dice la Reina Valera. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación divina, Pedro. Esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y Jesús declara de dónde viene esta declaración, esta revelación de quién Jesús es. Él nos dice: esta revelación solamente puede venir del Padre. Esto no viene de religión, esto no viene de una experiencia de iglesia, esto no viene de una experiencia de tradición familiar, esto viene de una relación con el Padre. ¿Cuál es realmente tu relación con Dios? Y esa es una pregunta en la que yo quiero descansar el día de hoy. ¿Cuál es realmente tu relación con Dios? ¿Se trata de obtener algo de Él o se trata de estar con Él? Porque para muchos de nosotros por mucho tiempo fue a ver qué puedo obtener de ir a la iglesia o qué puedo obtener de Dios. Y eso, ¿sabes qué es lo que hace? Que eso trae confusión a nuestra declaración. Y en cuanto no recibamos lo que creemos que Dios está obligado a darnos, nos separamos. Y dejaste de creer en Dios. Pero estas son las buenas noticias. Qué bueno que dejaste de creer en Dios, porque ese no es el Dios correcto en el que estabas creyendo. Qué bueno que dejaste de creer en ese monumento que te habías levantado, porque ahora es tiempo de conocer al Dios verdadero y al Dios real. Qué bueno que dejaste de creer en tu religión, porque ahora es tiempo de entrar a una verdadera relación. Qué bueno, qué bueno. Yo dejé de creer en un Dios que mi religión me había formado. Y hoy te puedo decir que la libertad que hay en conocer al Dios verdadero y a Jesús como Señor de mi vida, no como un títere que lo muevo a mi favor o a mi voluntad o a mi conveniencia, cambia por completo no solamente mi historia, sino cambia por completo la historia de mi esposa, cambia por completo la historia de mis hijos, cambia por completo la historia de todo aquel que me rodea, cambia por completo incluso la historia de la iglesia a la que pertenezco, cambia la historia de la comunidad en la que estoy sirviendo. Eso lo cambia por completo. Es acerca de conocerle a Él y ser conocido por Él. Yo no quiero llegar al final de mis días como un cristiano profesional donde he pasado todos los años de mi vida en la iglesia, sirviendo en la iglesia, sirviendo a la iglesia, sirviendo a Dios a través de la iglesia. Yo no quiero llegar al final de mis días y que me acerque a Dios y que Dios diga: pues no sé quién eres, no sé a qué monumento servías, yo no sé a qué ídolo te acercabas.
pero pues alejaos de mí porque no os conozco. Yo no quiero llegar al final de mis días y no ser conocido por el Dios que ya me conoce. Yo quiero que esta revelación llegue fuerte y claro a mi vida para poder entender que Jesús es el Señor y que no hay nadie como Él, no hay quien se compare a Él, no que hay quien ocupe su lugar en mi vida. Dejemos de estar atraídos a los falsos ídolos de esta cultura. Aquello que te encandila, aquello que te atrae, aquello que te da un placer fugaz, aquello que viene y te da un placer temporal. Y acércate al Dios verdadero. Y este Dios verdadero va a traer una revelación a tu vida. Eso hará que tu espíritu cobre vida. Y esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios. Por los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena, ayúdame ahí en 1 Corintios, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y los que no son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. El poder de este mundo se desvanece, pero la verdad celestial permanece. Reconocer a Jesús como Señor requiere de un encuentro personal con el Dios viviente, y hoy hemos llegado a este lugar donde el encuentro es personal con el Dios viviente. Esta revelación divina tiene un poder transformador en nuestra vida. ¿Cómo cambia mi vida, Joel? Me ayuda a tener una visión más clara. Ahora yo puedo obtener una comprensión. Ahora yo puedo entender por completo quién Dios me ha llamado a ser. Ahora mi propósito es mayor en el mundo en el cual Dios me ha llamado. Y lo que el mundo ofrece nunca se va a comparar con lo que el propósito de Dios ofrece a mi vida. Y déjame te digo esto. Esto te ayuda a tener una visión más clara. Y la visión más clara que Él trae para tu vida es que tú puedes entender de que hasta que tú no reconozcas que Él es el Señor, la eternidad de muchas personas está en juego. Tú como papá, hasta que tú no reconozcas que Jesús es el Señor de tu vida, la eternidad de tu esposa y de tus hijos está en juego. Tú como mamá, hasta que tú no reconozcas que Jesús es tu Señor, la eternidad de tu esposo está en juego. Tú como líder de la comunidad, tú como líder de trabajo, en donde sea que tú te muevas, en la industria en la que trabajes, hasta que tú no reconozcas que Jesús es el Señor, la eternidad de muchas personas que están en esa misma industria está en juego. Entonces yo te recuerdo lo que te decía la semana pasada. Tu familia necesita que reconozcas el señorío de Jesús en tu vida. Tus hijos necesitan que reconozcas el señorío de Dios en tu vida. Tu esposa, tu esposo necesita que tengas la valentía de ponerte de pie y decir: abandono todos mis monumentos, abandono todos mis ídolos, abandono todo lo que me ha encandilado y hoy pongo mi mirada en Jesús, y hacer esta declaración que hizo Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Nunca seas demasiado joven para esto, nunca seas demasiado viejo para esto. Es tiempo de reconocer que necesitamos ahora un fundamento sólido. Tu vida se construye sobre la roca fuerte que es Cristo. Tu vida ahora se construye sobre la verdad de Dios. Y déjame te digo algo: cuando tu vida está construida sobre la verdad eterna, no hay nada que lo pueda sacudir, no hay nada que la pueda derribar, no hay nada que la pueda destruir, no hay mentira que cambie tu identidad. Cuando tu vida está construida en la verdad eterna, en la roca eterna que es Jesús, nada te puede tumbar. Y cuando tu vida está construida en eso, la bendición de Jesús llega sobre ti. Bendito eres. Bendito eres. Bendito eres, Adrián. Jesús te habla y te dice: bendito eres, Alex.
Y eso tiene un efecto que dura y perdura por generaciones. Bendito eres, mujer, que le has creído a Dios a pesar que todos te han dado la espalda por tu fe. Bendito eres. Bendito eres incluso cuando eres el único que permanece con una fe en medio de toda una familia que te da la espalda, incluso que se burlan de ti. Bendito eres. Bendito eres que eres el único estudiante en un salón de clases que dice: eso no le agrada a Dios. Bendito eres. Bendito eres que te paras en medio de una comunidad a decir: Dios tiene mejores planes para nuestra ciudad. Bendito eres. Y ese fundamento no está en mis ideas, no está en mis planes. Ese fundamento está en la declaración más grande: que Jesús es Señor y que Jesús es Dios. Bendito eres. Hay que identificar aquellas creencias que son equivocadas y nublan mi visión de quién Jesús es. Ahí en el silencio de tu corazón, responde la pregunta más importante: ¿quién es Jesús? Tu eternidad depende de tu respuesta. ¿Quién dices que es Jesús? No ignores la pregunta más importante de tu vida. Deja que tu vida proclame la respuesta: Jesús es Señor. Jesús es Dios. Y por eso Dios lo exaltó y lo puso como el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que se doblará toda rodilla. Ante el nombre de Él toda lengua confesará que Él es Señor. Ante el nombre de Él proclamaremos que Él es Dios. ¿Alguien puede hacer esa declaración con nosotros? Puedes ponerte de pie. Lo declaramos juntos. Vamos, cantemos. Por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo, y ante se postrará, toda lengua lo dirá: Jesucristo Vamos, es dilo. el Señor. Atrévete a abrir tu boca, declara. Jesucristo es el Hay algo que Señor. sucede en tu interior cuando tú declaras esta verdad. Padre, revélales. Padre, revela. Por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre sobre todo, y ante Él se postrará, toda lengua lo
Quiero invitar a todos los estudiantes que pasen a este lugar. Aquí están nuestros estudiantes de elementary y algunos de nuestros líderes.